Solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren. Usted está en la potestad constitucional conforme el artículo 244 y el artículo 6, inciso E y G de su Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Lo convocamos, lo exhortamos, coordinar con la policía. No queremos muertos en este país. Si hay alguna persona que cae después de esta solicitud escrita que he recibido del comandante de la policía, es de su entera responsabilidad, porque usted desde esta mañana se está negando a coordinar con la Policía Nacional, que desde la mañana está diciendo de que su funcionario, su personal en la calle está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en la calle destruyendo toda la paz. Les ruego, como boliviano, cumpla con su labor. No queremos derramamiento de sangre. Usted va a ser el responsable de todo lo que suceda en este país si después de este pedido y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado, no coordina con la policía para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle. 23 horas con 8 minutos, ese era el mensaje que enviaba minutos antes, valga la redundancia, de conocer que las Fuerzas Armadas iban a salir a custodiar de la mano de la policía o coordinadamente de forma de trabajo con la Policía Nacional para precautelar y devolverle la paz social que el país necesita en este momento. Hablaba la senadora Yarine Áñez que de acuerdo a todos los análisis que se han hecho en el país y en los escenarios posibles también, podría llegar a ocupar la presidencia del Estado Plurinacional de acuerdo al orden de sucesión constitucional que tenemos vigente en el país, de acuerdo a nuestra Constitución. Quiero agradecerle esta noche porque vamos a analizar cuáles son los escenarios posibles, dónde está Bolivia en este momento, quién gobierna el país, cuál podría ser la salida constitucional a la situación actual y qué puede suceder en la Asamblea Legislativa el día de mañana al doctor José Luis Santisteban, abogado constitucionalista que nos acompaña. Doctor, bienvenido. Buenas noches, Cecilia, gracias por la invitación. A usted gracias por estar aquí, estamos en un momento muy difícil realmente para el país, crítico, que no es la primera vez que Bolivia vive algo así, pero sí creo con las características, doctor, actuales, ¿no? Una situación, no sé si diferente por el rol protagónico que han tomado la gente, que ha tomado los movimientos cívicos en el país. ¿Es una situación diferente en Bolivia? Es bien diferente, Cecilia, porque cuando ocurre octubre de 2003, que es lo más cercano que tenemos, en materia... Que es la renuncia más cercana que nos acordamos, de convulsión social, no había democracia directa. Es decir, ahora lo que ha sucedido es de que la división del país se ha demostrado en las calles, pero es de ciudadanía contra ciudadanía. En octubre de 2003, los que salieron por orden del presidente fueron las Fuerzas Armadas y las policías, y hubieron casi 67 muertos. A partir de ahí, la recuperación de la democracia directa, la elección directa de autoridades profundiza más las libertades ciudadanas. Eso yo creo que ha sido uno de los pilares fundamentales que no pudo entender el señor Evo Morales, porque en la democracia directa los referéndums, los cabildos que antes no estaban reconocidos por Constitución y que ahora están, han sido activados por la ciudadanía en las calles. Entonces la convulsión por eso ha sido ciudadana y no ha sido de enfrentamiento con policías ni con militares. Doctor, en la situación que nos encontramos actualmente, porque también este debate se ha generado en lo interno y en lo externo. Hoy amanecimos con una corriente internacional muy fuerte que decía, bueno, por la denuncia que hacía Evo Morales a través de sus redes sociales, ¿no? Y activó todo un aparato allí. Fui víctima, decía, de un golpe de Estado. Lo dice también en su carta de renuncia, ¿no? Y por el otro lado, la población y la ciudadanía, que se movilizó en las calles y sigue movilizada porque seguimos en paro, dice que no. A ver, hay que diferenciar bien, Cecilia, lo que es un golpe de Estado y lo que es un reclamo democrático en las calles. ¿Qué es esto? ¿En qué escenario estamos, el golpe de Estado, lo que se hace es de poner un gobierno legalmente constituido por la vía de la fuerza militar, policial o de la milicia ciudadana. Aquí no ha ocurrido nada de eso. En primer lugar, las solicitudes que se le hicieron de renuncia, que primero fue de respeto al voto popular, viene de hace más de 2 años. Es decir, un referéndum, ¿no es cierto?, el desconocimiento al voto popular de ponerse por encima de la soberanía del pueblo,
y fue una serie de actuaciones, una serie de actos donde pretender modificar la soberanía del pueblo con fallos judiciales y consolidarse indefinidamente en el poder, eso llevó al límite de la ciudadanía. Y porque hay democracia directa es que se hacen los cabildos, porque hay democracia directa es porque se hizo el referéndum. Entonces, no entender la magnitud, o sea, de la nueva constitución política en su máxima expresión para escuchar a la ciudadanía y además acatar. Le voy a dar otro dato. En octubre de 2003 no había referéndum y se le pidió a Goni hacer un referéndum por el gas y Goni dijo que había que hacer referéndum de manera consultiva y no vinculante. ¿Qué quiere decir de manera consultiva? Que usted le consulta al pueblo, pero usted decide últimamente. En el caso de la Constitución actual, los cabildos son automáticamente vinculantes. Aquí, por ejemplo, la democracia directa se ejerce. Si bien los cabildos no tienen carácter vinculante porque no hay el voto popular, ya se había violentado el referéndum de carácter vinculante por el voto popular. El cabildo es la expresión donde los resultados de los cabildos deben ser considerados por las autoridades en materia de políticas públicas y de gestión pública. Nada de eso hizo el caso del presidente. Es decir, siempre minimizó la protesta ciudadana. Es decir, y en eso nos fuimos dividiendo como sociedad, Oriente, Occidente, y es lo que hemos visto últimamente. Por ejemplo, ¿no? El liderazgo de Luis Fernando Camacho demuestra que no había nada de lo que el gobierno siempre y sigue hasta ahora pregonando el presidente, es decir, la división, el racismo entre pobres y ricos, entre collas y cambas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que creo yo que el presidente no ha sabido interpretar el sentimiento ciudadano y la diversidad que hay en Bolivia. ¿Cómo se puede interpretar cuando él envía en su carta de renuncia, pero en la carta dice, primero no es renuncia irrevocable, y después dice, me voy porque soy víctima de un golpe de Estado? Primero de que, hay dos órganos que tienen soberanía popular, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. El poder ejecutivo, que ahora está acéfalo, ahora sí podemos decir que hay acefalía. Porque al margen se ha presentado otro elemento de fondo aquí, que es al margen de la presentación de la renuncia, si la trata o no la asamblea, hay otro elemento, ¿cuál? Que es el abandono de gestión, el abandono de las funciones públicas, porque él está yendo al exterior un asilo, es decir, ha dejado el cargo. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? Y esto es importante para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para mañana. Porque es de materia constitucional, siguiendo el hilo constitucional siempre. La Constitución Política dice que usted como presidente puede cesar en sus funciones por muerte, por renuncia, por impedimento definitivo o por ausencia. Atención con esto entonces. Quiere decir que el elemento central en este momento no es solo la renuncia que va a tocar la Asamblea Legislativa, es la ausencia también. Quiere decir que ya hay una causal más para que automáticamente la presidencia del Senado asuma la presidencia del Estado. ¿Ausencia de? ¿Lo definimos acá? La ausencia está definido como el abandono de la gestión. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cuál es el término? La Constitución dice muy clara, en el artículo 170, dice que un mandatario cesa en sus funciones por muerte, por renuncia, por ausencia o impedimento definitivo. El impedimento definitivo se refiere a una enfermedad terminal, etcétera, etcétera, y que no pueda ejercer el cargo. Y la ausencia significa el abandono de la función. Entonces, ¿qué quiere decir aquello, Cecilia? Lo que quiere decir que en este momento el señor Evo Morales ha dejado de ser presidente del Estado formalmente. Doctor, permítame. Cuando él sale del país, exacto, y está pidiendo asilo, está abandonando la función. Entonces ya ese órgano ejecutivo, ese poder ejecutivo ya no puede quedar en acefalía. Es decir, hay sendas sentencias del Tribunal Constitucional donde la administración pública no puede tener interrupción. ¿Por qué, Cecilia, es importante esto que lo sepa la Asamblea? Porque en determinado momento, si la Asamblea tiene dudas en aplicar la presidencia directa de Yanine Áñez, en este caso la senadora, debería pedir una interpretación rápida en 48 horas al Tribunal Constitucional, porque este tribunal y los anteriores han dictado sendas sentencias, principalmente los anteriores, donde se dice que no puede haber interrupción de la administración pública. ¿Por qué, Cecilia, que es importante esto? La administración pública se administra por recursos y por actos del Poder Ejecutivo, es decir, del Ministerio de Hacienda sale para la salud, sale para la educación y para todo. Pero ahora no hay ministro tampoco. Entonces aquí, por ejemplo, no hay ministro. La sentencia constitucional dice que no puede haber interrupción porque hay que pagar servicios públicos que incluye hasta la seguridad de la gente. Entonces, a partir de aquí, de este momento, que haya cefalía, la asunción es directa de la presidenta de la Cámara de Senadores. Permítame.
Bueno, tenemos un tuit, yo enseguida le voy a preguntar esto, del gobierno mexicano que han publicado hace 8 minutos, por favor. Y ahora le voy a preguntar porque tengo realmente varias consultas. Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores de México, ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes, está bajo la protección de México. Su vida e integridad están a salvo y se lo puede observar al presidente, bueno, a Evo Morales. Usted nos dice que ya no es presidente oficialmente, se lo puede observar a Evo Morales, la cuestión, el tema de costumbre también, pero se lo puede observar con la bandera mexicana, ¿no? Claro, a ver, ¿Ya no es presidente? Claro, a ver, Cecilia, desde el momento que él pide asilo y el asilo es aceptado y abandona el país, está abandonando su condición de presidente de Estado. Es ¿Pero decir, él puede volver? Lo que está haciendo es abandono de funciones y él ya no puede retomar a su cargo, por más que se le acepte o no su renuncia, porque el abandono del cargo es cesación de mandato. Permítame, así doctor, dice el artículo 170. En lo simple, para que vamos entendiendo, por eso yo le pregunto, ¿cómo preguntaría el ciudadano de a pie? ¿Puede volver y decir, bueno, fue un golpe de Estado, puede, ahí está, para que vamos por partes? El artículo 170, ya al abandonar el país, él ya deja de ser presidente. El artículo 170 de la Constitución establece que un presidente o vicepresidente, dice, cesa en su mandato, dice, por renuncia, por muerte, por impedimento o por abandono, que es lo que acaba de hacer, por ejemplo. Porque él debería esperar la sucesión constitucional, ¿no es cierto?, como esperó el señor Carlos Mesa. El señor Carlos Mesa entregó los cuando símbolos. Renunció, es verdad. Exactamente. Porque que no él hizo renunció, Goni, por ejemplo. Exacto. Se hizo el procedimiento normal. Él no, él lo que está haciendo es abandono del cargo. Y eso, ausencia se llama eso en materia constitucional, y eso, por ejemplo, es causal de cesación de mandato. Es decir, desde este momento el señor ya no es presidente, ha cesado su mandato. Esa sucesión constitucional que está en la Asamblea Legislativa, y es bueno decirlo, la Asamblea Legislativa, Cecilia, es la depositaria del voto popular y de la soberanía. Todos son electos por voto. Quiere decir que ahí no puede haber nunca golpe de Estado, porque en los golpes de Estado desaparecen los órganos democráticos y los golpistas son los que asumen el poder y administran un Estado por decreto leyes, no por leyes. Entonces mañana, a partir de ahí, la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que dice el reemplazo? Por ausencia o por renuncia, que se han dado las dos cosas. Ha renunciado y está ausente, ha abandonado el cargo. Pero la renuncia no la trataron todavía en la Asamblea Legislativa. Claro. Por ejemplo, este es otro elemento, por ejemplo, que debe tratar la Asamblea. Entonces, pero vamos, Cecilia. Vamos por parte. Vamos por esto. Ahí el tema, por ejemplo, es aquí si es que la sucesión es automática. ¿Por qué es automática, Cecilia? Por dos elementos centrales que debe tocar la Asamblea. ¿Se reúna o no se reúna? Primero, porque el artículo 169 dice, será reemplazado, dice. No le está diciendo la Asamblea elegirá a cualquiera, no. Dice el artículo, es taxativo. El artículo dice, será reemplazado por el vicepresidente. No hay vicepresidente. Será reemplazado por la presidenta del Senado. No hay. Renunció y está automáticamente por reglamento, ha asumido la presidencia del Senado. Entonces, hay presidenta del Senado en este momento, porque ella es la que convoca a Asamblea Legislativa Plurinacional para que funcione. Y el presidente de diputados renunció, pero no llegó ahí, no llegó porque en la presidencia del Senado ha sido reemplazada y ya hay presidenta del Senado. Entonces, fíjese usted que cuando la Constitución dice será reemplazado, no necesita una norma. ¿Qué ha hecho la Asamblea Legislativa? En sus normas internas aprueba leyes, etcétera, etcétera, pero eso es interno y es la formalidad. Pero el mandato constitucional es que tiene que haber una sucesión, y en este caso la sucesión le corresponde a la presidenta del Senado, que es taxativo, reitero, es decir, no dice la Constitución, la Asamblea deliberará y nombrará esto, no, la Constitución dice será reemplazado por la presidenta del Senado, dice otras autoridades, pero aquí estamos hablando de la presidenta del Senado, será reemplazado por la presidenta del Senado. Entonces, ¿qué debería hacer la Asamblea? Porque yo entiendo y hay tanta confusión en esto porque obviamente es un órgano democráticamente electo, pero resulta que tiene mayoría el que se ha ido. Claro, ¿no tiene los 2 tercios. Entonces ahí, por ejemplo, pueden suceder dos cosas, Cecilia, para que la gente lo sepa. Supóngase usted que los parlamentarios titulares del MAS no asistan. Que varios han renunciado.
bien está haciendo la Asamblea con cumplir todo el procedimiento impecable que dice en su reglamento. Su reglamento dice que han convocado para mañana y está excelente. Mañana en la mañana para tratar las renuncias, perdón, hago apunte esto. Mañana en la mañana para tratar la renuncia de la presidenta del Senado y tratar la renuncia también del presidente de diputados. Y en la tarde tratarán las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera. El procedimiento normal es que vayan, se acepte esa renuncia porque no hay ya el cargo de presidente. El cargo está ahí, pero no hay la persona. Ya se fue del país. El procedimiento normal. Pero, ¿qué es lo que sucede, Cecilia, y los inconvenientes que pueden venir? Probablemente no haya quórum, Cecilia. Porque si hubiera un procedimiento normal, estaríamos poniéndole la banda y las insignias a la señora senadora Cecilia Yanine Áñez. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que debería hacer la Asamblea? Si no hay quórum, debería de convocarse a los suplentes, porque probablemente cada titular tiene un suplente y probablemente los suplentes asistan. Son 66 diputados para hacer quórum y son 19 senadores para hacer quórum. Ambas cámaras se reúnen en la Asamblea para admitir o negar la renuncia. Ese es el orden del día. Probablemente mañana cambie ese orden del día en la misma plenaria, si hay plenaria, porque ya el presidente no está. Es decir, están obligados a admitir y inmediatamente proceder a la sucesión constitucional, siempre y cuando haya quórum. Y la gente pero si no hay quórum, doctor. Y si no hay quórum, dice la gente. A ver, hay dos caminos a ese. Se agotan todos los procedimientos para que funcione la Asamblea con quórum. Si no hay quórum, todavía hay una salida, y que si se apela que no hay seguridad en La Paz, ella puede convocar en cualquier lado del país, porque dice, dentro del territorio nacional podrá cambiar, dice la sede, la misma Constitución, puede sesionar a convocatoria de la propia Asamblea o a convocatoria de su presidente, es decir, en este caso la señora Yanine Áñez. ¿Qué pasa si eso persiste, Cecilia? Porque puede ser que persista. Puede ser que persista, que no haya quórum ni aquí, ni en Sucre, ni en La Paz, ni en ningún lado. Lo que puede suceder, Cecilia, ahí, que se puede activar en forma directa la asunción. Y si tiene dudas, una resolución deberían hacer y firmar todos los parlamentarios aplicando el artículo 169 y 170 de la Constitución. Y si tienen dudas, porque yo los entiendo, que el hilo constitucional, hay sentencias constitucionales, que ya hay unos colegas, abogados, la han nombrado en La Paz. ¿Qué dice el 169 y 170, doctor? El 169 habla de la sucesión automática. ¿Qué quiere decir la sucesión automática, Cecilia? La sucesión automática es que, al margen de la formalidad que pueden o no realizarse, dice la palabra taxativo, no dice se designará, no dice se elegirá, dice será reemplazado, dice. Quiere decir de que aunque usted quiera hacer una cosa distinta, no puede hacerla, porque dice será reemplazado por el vicepresidente, por la presidenta del Senado o diputados. Entonces, taxativo, no da lugar a decir, la vamos a elegir a Juan Pérez. No, dice la presidenta del Senado. Entonces, a partir de ahí, el 170 habla de la ausencia, si no se puede tratar la renuncia. Y si el Parlamento sigue con las dudas para el ámbito de asunción del poder, ¿no es cierto?, que es un interinato que se acaba el 21 de enero del 2020. Ahí no hay prórroga, Cecilia. Ahí no hay prórroga, salvo que hay un acuerdo, pero es extraconstitución. Yo le estoy hablando de lo que dice el procedimiento constitucional. No hay que perder el hilo constitucional nunca. Entonces, a partir de ahí, pueden hacer los miembros de la Asamblea, todos los que firmen, consultarle al Tribunal Constitucional y decirle, por favor, en 48 horas díganos cómo se aplica este artículo, porque vamos a posesionar a una persona que es presidenta del Senado. ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional? Porque hay una parálisis en la administración pública. Ya hay una sentencia de hace más de 10 años, Cecilia, que dice que no puede ser interrumpida la administración pública. Le voy a dar un dato. Del Ministerio de Economía salen los recursos del IDH y de coparticipación tributaria a los 338 municipios para pagar salud y educación. ¿Usted cree que va a seguir el país en esa cefalía solo porque a alguien no le da la gana ir a sesionar para hacer cumplir la Constitución? Se van a ir a ser procesados por incumplimiento de deberes los que no vayan. Pero eso ya después. ¿Cuántos asambleístas se necesitan, doctor Santisteban, para hacer quórum? Y si la oposición tiene esos asambleístas. Para tratar una renuncia, las dos cámaras se reúnen en asamblea, pero ambas tienen que hacer quórum. Es decir, hay 130 diputados, se necesitan 66 para hacer quórum. ¿Tiene eso la si oposición? no hay 66, no hay quórum.
ya en diputados, y en senadores porque se contabiliza la asistencia en listas separadas, es decir, leen primero senadores. Si no hay quórum en senadores, no pueden hacer asamblea, es decir, en senadores se necesitan 19 senadores. Entonces tiene todavía la posibilidad la presidenta de convocar a los suplentes, si no van los titulares. Y después tiene la posibilidad de someterlos con todos los asambleístas, ¿no es cierto?, y hacer un decreto y firmar todo. Hoy tiene la otra posibilidad de hacer la interpretación constitucional rápida, que el Tribunal Constitucional, Cecilia, es precisamente para resguardar el orden constitucional y la vida de los ciudadanos. Es decir, siempre falla por el bien mayor y no por los intereses particulares. Esa debe ser la visión y es la visión que le da la Constitución al Tribunal Constitucional. Es decir, es el que pone orden constitucional, en otras palabras. Es decir, en este caso, yo lo que le preguntaba, doctor, ¿la oposición cuenta con estos, son 85 diputados y senadores? No tiene. El Movimiento al Socialismo tiene 2/3, Cecilia, en las dos cámaras. Y ese fue un pecado original de los ciudadanos que le dieron un cheque en blanco. Con eso copó todos los órganos ¿Cuántos públicos. senadores son y cuántos tiene el MAS? Tienen más como 25 o 24 senadores, entonces ahí pasan los 2/3, ¿no? O tiene 2/3 en el Senado. En el Senado tiene hasta 2/3 y en diputados usted tiene me dice, 2/3. senadores se necesita para hacer quórum 19. Para hacer quórum 19. ¿Y no los tiene la oposición? No, la oposición creo que tiene 12, 11, no tiene más. Entonces estamos, Cecilia... Tendría que sumarse senadores del Movimiento al Socialismo. Estamos apelando ante ciudadanos titulares y suplentes que deben ser racionales en este momento, que apartarse el momento político y asumir el momento ciudadano patriótico de ir a sesionar, ¿no es cierto?, para hacer la transición normal. Eso sería lo más racional, Cecilia, pero en esta irracionalidad pero no hemos visto mucha también que puede haber... en estas últimas horas, hemos visto un Claro, caos, en esta violencia. irracionalidad, Cecilia, la salida constitucional Doctor, también es válida. Mucha gente nos está preguntando a través de las redes sociales y preguntas que nos están haciendo esta noche directamente al programa. ¿Qué pasa si mañana no hay quórum? Lo que pasa, Cecilia, es que cumpliendo el procedimiento puede hacer la presidenta otra convocatoria a los suplentes, ya no a los titulares, porque los titulares cuando no vayan y están legalmente convocados, cometen delito de abandono de funciones, incumplimiento de deberes. Pueden ser pasados al Ministerio Público, pueden ser sancionados con la Cámara cuando funcione. Para avanzar, eso ya es más adelante. Para avanzar, digamos, si no van en la los sucesión suplentes constitucional. tampoco, porque en ese escenario hemos analizado todos los pros y los contras. Si no van los suplentes tampoco, no va a haber quórum nunca para que sesione. Lo que tiene que hacer es una asunción automática para que funcione, porque ahí fíjese usted cómo es la viveza del presidente y vicepresidente saliente. Lo que han hecho es que hay una parálisis del Poder Ejecutivo, es decir, existe el poder pero no funciona. Pues no hay ministros. Exactamente, y existe y quiere paralizar el órgano legislativo. Es decir, los dos ámbitos de la democracia los quieren paralizar para seguir justificando el golpe de Estado. Eso no hay que permitirlo, Cecilia. Pero parece ser un candado, doctor, por donde uno lo mire. A ver, primero, Cecilia, es que un laberinto la sin salida. Constitución dice quién lo reemplaza a él. En eso no hay duda. Es el procedimiento y el mecanismo de la formalidad lo que está en entredicho. Si sigue persistiendo que la Asamblea Legislativa no puede funcionar sin quórum, se debería apelar en forma directa a la asunción de ella. Y si tienen duda los parlamentarios en hacer esa aplicación, deberían ir al Tribunal Constitucional con carácter de urgencia a pedirle una interpretación. Alguien me va a decir, pero este tribunal no. O sea, no es que sea o no sea. O sea, yo creo que ahorita, por ejemplo, muchos tribunales ya no piensan en el Movimiento al Socialismo, porque ya no está. Pero el tema de fondo es que deben dar estabilidad al país. Mucha gente tuvo miedo en estas últimas horas. Bueno, no sé si la palabra es miedo o reinó la especulación, doctor, y se lo tengo que preguntar porque también las redes en este proceso que estamos viviendo en el país han jugado un rol fundamental para orientar o para desorientar. Pero mucha gente comparó el proceso que se estaba viviendo en nuestro país con el proceso que se vivió en algún momento en Venezuela. A ver, Cecilia, este es un proceso distinto porque en Venezuela el gobierno desinstitucionalizó todo. Aquí todavía la institucionalidad está en la Asamblea Legislativa, es decir, tenemos una asamblea electa por voto popular, pero en Venezuela el Poder Ejecutivo arremetió los órganos y se quedó en el poder, es decir, sacó la fuerza militar, policial y las milicias. Aquí no, aquí la fuerza militar y la fuerza policial están con sus leyes especiales funcionando y con esta Constitución, quiere decir que no son del gobierno. Distinto hubiera sido
ese escenario que era de imprevisibles consecuencias, pero aquí la fuerza militar y policial han jugado un rol importante, lo que dice la ley, porque no están llamados a salir a reprimir a la gente, sino a dar estabilidad al Estado. No estamos en estado de sitio. Ojo, le pregunto, no tenemos Venezuela hay estado más de 100 muertos, 300 muertos en los últimos 8 años. O sea, ha sido distinto porque las milicias armadas, porque la Guardia Bolívar, etcétera, etcétera. Y ahí fíjese usted cómo se consolidó también una señora en el órgano electoral y hasta ahora no hay elecciones limpias ni transparentes. Es decir, lo que ha sucedido en Venezuela, Cecilia, es una destrucción del Estado. El Estado funciona formalmente, y aquí es decir, no se llama Venezuela, pero no es las características de Estado. Nunca hubo independencia de órgano, el que habla se lo mete preso o se lo mata, entonces eso es distinto. Cecilia, lo que estamos viviendo en Bolivia es una crisis política. Pero si la parálisis institucional sigue, ya va a ser una crisis de Estado. ¿Por qué? Porque mal que mal aquí están funcionando los hospitales, hay todavía funcionamiento de muchos sistemas públicos, o sea, que presta servicio. Bien, doctor. Otra de las preguntas que se hace en la población, y bueno, queremos que también usted nos ayude a entender esto. ¿Por qué Yanine Áñez se convertiría en la presidenta por sucesión? Primero porque la Constitución ¿Cómo dice, llegamos ahí? a ver, primero hay que establecer, yo siempre dije que la sucesión es al cargo, no a la persona. Es decir, si Oscar Ortiz hubiera sido el segundo vicepresidente, tuviera ahorita de presidente... Segundo vicepresidente de senadores. Claro, es que renunció la presidenta, Adriana Salvatierra, renunció Medinaceli el vice, y hay otro vice. Esa es Yanine y ha subido por prelación de acuerdo al reglamento que la Cámara tiene. Bien. Entonces, la sucesión, dice, será reemplazado por la presidenta del Senado, pero no habla de nombre, sino hace el cargo. Por eso, ¿por qué, Cecilia? Porque este órgano tiene toda una explicación lógica. Este órgano que es por voto popular directo, presidente y vice, y este órgano que es también por voto popular, por eso ya no llega al Tribunal Supremo de Justicia. Aún sea por voto, porque es un voto calificado. Que es en la anterior cosa, Constitución, ¿no? Sí llegábamos porque llegamos a la figura de Rodríguez Belcé, me acuerdo. Claro, en ese caso que no había democracia directa, Rodríguez Belcé era nombrado por el Congreso, que se llamaba. Exacto. Entonces, como no había democracia directa, porque inclusive a los presidentes se los nombraba en el Congreso antes, primero entre los 3 más votados, después entre los 2 y así. Pero ahora hay democracia directa y hay un órgano que representa el voto popular de los ciudadanos. Por eso es que cualquiera de ellos, y dice presidente del Senado, presidente y puede ser su reemplazante del presidente. Doctor, entonces, por eso llegamos a la figura de Yanine Áñez, porque ella es la segunda vicepresidenta del Senado Nacional. Ella en este momento, ella es presidenta. Presidenta en acción interina, pero es presidenta del Senado. Vamos a ver para que la gente la conozca. Yanine Áñez, por favor, vamos a ver en este momento un poco su biografía. Tiene 52 años, nació en Trinidad Beni el 13 de junio de 1967. En el 2010 fue elegida senadora de Bolivia por el Partido del Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional, PPB-CN. En la última elección, en el 2015, participó con la sigla de Demócratas. En los años 2006 y 2008 se desempeñó como asambleísta constituyente para la redacción de la nueva Carta Constitucional. Yanine Áñez podría convertirse en la presidenta en las próximas horas, la presidenta del Estado. Hoy es la presidenta, en este caso, de forma interina por la situación en realidad, del Senado. Cecilia, si uno mira el texto constitucional frío, la señora ya es presidenta del Estado por mandato de la Constitución. Lo que se está haciendo, Cecilia, es el procedimiento y la formalidad. Es decir, bien. solo el procedimiento. Es decir, a veces las formas hacen al fondo, pero en este caso, por ejemplo, por mandato de la Constitución, ya automáticamente con la tendría que ser. ausencia del presidente del Estado, ella ya podría ir y ejercer el cargo. Lo que está esperando es el procedimiento de la formalidad. ¿Por qué, Cecilia? Porque la Asamblea está impedido, escuche bien, por Constitución nombrar a otro. Es decir, dice, será reemplazado por la presidenta del Senado, dice, y no admite que la Asamblea, no dice ni siquiera será electo, será designado, no, será reemplazado, dice, es el procedimiento y la forma, es decir, este mandato constitucional está por encima de todos los reglamentos y todas las leyes que hay en el Estado. Para que quede claro, doctor, si mañana, por ejemplo, no hay quórum, a ver, vamos a los dos escenarios, por un lado se le rechaza la renuncia, automáticamente
Esto no importa porque él ya no está en el país. Evo Morales ya no está en el país. Si le rechaza la denuncia, inmediatamente se activa la ausencia porque no hay. O sea, es decir, Bien. Lo que ha hecho Evo Morales es abandono de funciones, Perfecto. que en materia constitucional, en el cargo que él tiene, se llama ausencia. Ausencia. O sea, si se rechaza entonces la renuncia, la situación de ausencia del país o abandono de funciones automáticamente permite que se siga el orden constitucional. Si no hay quórum, Si no hay quórum, El otro escenario. intentará concluir el procedimiento. ¿Qué quiere decir el procedimiento? A ver, si la Cámara de Senadores y Diputados tienen procedimientos especiales para funcionar y para sesionar. Y el procedimiento, en el procedimiento puede aprobar la presidenta convocar a los suplentes. O puede aprobar que se sesione en otro lado por cuestiones de seguridad, porque pueden decir los titulares, no podemos ir porque no hay seguridad en La Paz, porque a Sucre, a Santa Cruz, a Albenia. pero ahí se necesitará del concurso del movimiento al socialismo, de los asambleístas. Exactamente. Pero ¿qué titulares pasaría? o suplentes, Claro, digamos, ¿qué ¿no? pasaría, Cecilia, Algunos por lo menos. si no hay quórum y eso no permite, Se llega al primero final. que van a ser procesados? El segundo elemento es que ahí debería activarse la asunción directa de la presidenta. Y si tienen dudas, yo insisto, pregúntenle en 48 horas al Tribunal Constitucional y les va a repetir lo que dice la sentencia, que la administración pública no puede ser interrumpida por lo que hay servicios fundamentales como la salud, la seguridad, la educación, etcétera, etcétera. Ahora le voy a preguntar, doctor, ¿qué tendría que hacer Yanine Áñez? Vamos al otro escenario, ya prácticamente a la parte final. Cuando sea posesionada como presidenta, porque este parece ser el camino constitucional de la sucesión presidencial en nuestro país. Tiene que convocar elecciones. Primero, o sea, que es ejercer el cargo de la administración pública con pleno poder, es decir, nombrar su poder ejecutivo, sus ministros, sus embajadores, todos los de las empresas, han Pero esto es renunciado a una temporal. serie, hay más de 100 renuncias y hay más de 100 abandonos en este momento en la administración pública. Entonces, le espera un trabajo arduo, porque por más que sea 60 o 90 días lo que esté, que yo creo que debe haber elecciones hasta el 21 de enero o el 21 de enero, porque es improrrogable el plazo, porque siempre hay que resguardar, Cecilia, y nos tenemos que acostumbrar los bolivianos de apegarnos a la norma constitucional. Eso nos permite tener fortaleza como Estado. Entonces, a partir de ahí, ella es como cualquier presidente, es decir, aunque sea 60 días, y a partir de ahí también ella debe promover el funcionamiento de la Asamblea. ¿Para qué, Cecilia? Porque debe convocar a elecciones, debe haber elecciones, porque para eso es este interinato, para administrar el Estado y para convocar a elecciones. Entonces, como hay una serie de leyes engorrosas en este momento que no permiten hacer el proceso hasta el 21 de enero, lo que se debe de hacer es dictar una ley especial. Primero, o sea, que se conforme el árbitro electoral. Todos están descabezados, unos están presos y otros están por ahí escondidos. El otro tema es que los plazos deben ser reducidos a través de una legislación especial. No se puede hacer primarias, deben ser derogadas las primarias y convocar elecciones para que en 60 o 90 días como máximo hasta el 21 de enero o a fin de enero se haga, pero no puede pasar de enero. El tercer elemento es que ella debe asumir plenamente los poderes del Estado, porque la administración pública, reitero, no se puede interrumpir por mandatos constitucionales. Entonces, ese es el trabajo fundamental. Es decir, convocar árbitro electoral, conformar árbitro y convocar elecciones y entregar el mandato al nuevo gobierno. Bien, doctor, más o menos ya tenemos entonces, es mucho trabajo de aquí en adelante, sin duda alguna. Enseguida vamos a ver lo que pasa en las calles. Otro tema importante es la elección o la conformación de los tribunales electorales en el país, pero lo primero es lo primero y ver qué pasa el día de mañana. Ojalá que también, doctor, yo creo, pueda volver la calma con la presencia ya de los militares y la presencia de los policías trabajando en conjunto para garantizar el orden de paz social en el país, ¿no? Cecilia, yo quería pedirle un segundo. A ver, nosotros hemos criticado siempre el uso indiscriminado de la fuerza en la justicia, es decir, la actuación de los jueces y los fiscales. Y yo creo que se está cometiendo un grave abuso a la dignidad de las personas cuando se encarcela a 4 vocales en Santa Cruz, y le voy a explicar rápido el proceso. En Santa Cruz se hicieron las elecciones, todos los delegados fueron y firmaron, hicieron el cómputo juntos, delegados de los partidos, un proceso que fue transparente porque no hubieron demandas en Santa Cruz frente al proceso electoral. Y ahora ayer acaban de encarcelar a la presidenta Sandra Kettel y yo puedo dar testimonio de fe que es una persona honesta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es decir, estamos haciendo y repitiendo los mismos errores de otros. La excepción es la detención.
¿no es cierto? Entonces, fíjese usted cómo estamos aplicando la excepción por encima de la regla. Entonces, eso no puede ser posible. Debemos acostumbrarnos. Cualquier ciudadano debe responder por sus actos, pero debe ser respetando el Estado de Derecho. Nos guste o no nos guste, sea de un color o no sea de un color, no podemos nosotros repetir las mismas historias y las mismas conductas por los que se está yendo este gobierno. Así que yo le pido al fiscal de distrito, le pido a los jueces, al juez que va a ver la causa, que por favor apliquen la ley y no vayan más allá por el tema de que esto hay una convulsión. Todo mundo sabe de que los resultados y el TREP y el resultado final se han dado en el TCE, no en los Tribunal TEP. Supremo No, y donde nacional. haya problema, haya que investigar, hay que hacerlo, inclusive en Santa Cruz, en todos lados. Pero por favor les pido, respeten la dignidad de la gente, respeten el debido proceso. Cuando uno empieza, Cecilia, a violentar el debido Y las proceso, garantías violenta el Estado de constitucionales Derecho del y ser después humano. ya no tiene fuerza institucional para hacer las cosas bien. Bien, doctor, queremos agradecerle por estos minutos. Mucha gente nos ha estado preguntando efectivamente qué pasará en las próximas horas y cuál es la salida constitucional que tiene Bolivia hoy por hoy. El doctor Santisteban nos decía, Evo Morales ya no es presidente desde el momento en que abandona el país, cosa que ha sido confirmada durante esta transmisión, porque veíamos la fotografía ya dentro del avión que ha partido desde Bolivia. Mucha gente se pregunta también si en ese avión va el vicepresidente, ¿no? Si está viajando. Claro, en realidad ha renunciado y en realidad los dos han hecho abandono del cargo porque él debió convocar a sesión de la Asamblea y no lo ha hecho. Pero si no ha sido del ausencia país. Claro, y no se sabe dónde está. Entonces, esa es la mejor demostración que hay un abandono de función de ambos. Veamos, por favor, en este momento el avión. Sí, ya está volando el avión, ya salió de nuestro país. ¿Cuál fue el recorrido hasta el momento? Lo compartimos junto al doctor Santisteban, por favor. El avión de Evo Morales, que transporta este avión mexicano, partió de Chimoré, ahí estamos viendo, nos acercamos un poquito más, ahí de Ibirgazama, del aeropuerto de Chimoré. Hizo esta ruta que estamos viendo, ahí está la línea, Bulo Bulo, Yapacaní, El Torno, Toborochi, toda es esta ruta. Ha pasado cerca por acá. ¿Pasó por Virubiru, no? No, por el torno puede estar aquí. Pero no ha pasado por Virubiru, ¿no? Pasó directo, no hizo escala en Virubiru. Pasó directo. Ah, está en territorio paraguayo. Claro, ha sido por el otro lado. Pasando por el Parque Defensores del Chaco. Mire usted, bueno, las condiciones que da Internet en este momento, ¿no? Esto no lo veíamos hace muchos años. Son imágenes en tiempo real, uno puede seguir la ruta de los aviones, ¿no? Ahora, y esto en realidad no se veía hace algunos años atrás, ¿no? Cuando salió Gonzalo Sánchez del país, esto no se vio, ¿no? Hoy el Internet es y no hay la nada tecnología. que sea para siempre, Cecilia. No hay nada que sea para siempre. Y el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar siempre. Algunas cosas tardan más, otras cosas son más rápidas. Puede ser un mensaje de esperanza para los bolivianos. Los procesos revolucionarios que tienen tendencia a acabar por décadas son siempre traumáticos. Así fue el proceso de la democracia pactada de Goni, desaparecieron los partidos, los dirigentes viejos políticos y no eran malos. Y así fue el proceso también del movimiento al socialismo y nos toca vivir un proceso de décadas de jóvenes, de mujeres, ¿no? Ya lo estamos con Yanine Áñez, por ejemplo. Y esto es un proceso de transformación donde la política va a ser mucho más abierta y más participativa, sobre todo por los jóvenes, porque deben de conocer más el Estado, porque es de ellos este tiempo y la revolución es de ellos. Porque han sido protagonistas activos de este movimiento nacional. Lo que pasa es que hay una generación emergente, ¿no es cierto? Y fíjese usted, el fallecido en Cochabamba tenía 18 años y estaba saliendo de bachiller. Entonces es muy duro, o sea, pensar, ¿no? Que los que siempre ponen el cuerpo. Y usted sabe que la mitad de los caídos en el Alto en octubre de 2003 eran jóvenes también. Eran una enfermera y puro hombre, pero eran todos jóvenes. Entonces es muy triste la realidad, pero es el tiempo de ellos, es el tiempo de cientos y miles de camachos que van a seguir saliendo de Santa Cruz. Y eso es bueno para la democracia. Doctor. Es bueno porque al final de cuentas Santa Cruz se pone a tono de su materia económica, de su desarrollo económico, porque tiene liderazgo político joven, tiene para largo. Y ojalá que sea también en procura del bien para el país. Gracias, doctor Santisteban, por habernos acompañado. El doctor José Luis Santisteban, que nos enseñó esta noche un poco cómo se manejará la situación en las próximas horas en el orden constitucional. Voy a CNN, sí, antes de irnos a la pausa con Sebastián. Veamos. Carlos Mesa habla con Fernando del Rincón. Bolivia en términos de llevar adelante la democracia como debe ser, la sucesión constitucional clara. Creo que la salida de Morales de Bolivia marca claramente una línea divisoria que permite pensar que hay militantes del MAS, diputados y senadores, que tienen disposición de ayudar a formar el pueblo.
Y ahora, aquí hay un escenario muy interesante que le estaba platicando a nuestra audiencia. Brevemente, si me dice usted, estaría dispuesto y lo entiende así, el definir un gobierno de consenso, que sería lejos de la sucesión presidencial, está reconocido dentro de la Constitución boliviana. ¿Le parece a usted que sería una opción viable, un gobierno de consenso? Nuestra impresión, la mía en particular, es que lo importante es nombrar a un presidente o a una presidenta a partir de, supongo yo, la cabeza del Senado, no la cabeza de diputados. Es decir, quien sea presidenta o presidente del Senado elegida, esperamos mañana por la Asamblea Legislativa Plurinacional, será una presidenta interina o interino en un periodo que tiene que definirse a partir de lo que define un nuevo Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es, a nuestro entender, lo que tiene que hacer esa autoridad? Lo que tiene que hacer es convocar elecciones, presidir elecciones, llevarlas a cabo y entregar el mando a quien gane legítimamente. Los plazos los tiene que definir el Tribunal Supremo Electoral. La idea del consenso tiene sus dificultades. En este momento hay una línea, sobre todo de la gente, los jóvenes en particular, que salieron a la calle a defender la democracia, no va a ser muy positiva con relación a una integración con el MAS. Pero creo que hay que tener el sentido que yo mencionaba. No se puede hoy jugar el destino de Bolivia por lo que en un momento de contingencia parece ser una confrontación imposible. Mi idea es un gobierno de transición con objetivos muy claros y muy concretos que puede ser respetado por el conjunto del país. Y por supuesto después entonces ir a una... Por ahí estaba hablando Carlos Mesa con Fernando del Rincón, que ha seguido desde el día número 2, creo, la crisis del país. Recordemos que estamos cerrando el día número 20 de paro cívico en varias regiones de Bolivia, especialmente en Santa Cruz. Continuamos con más, 23:47. Enseguida vamos a recorrer Bolivia, pero vamos con consejos. Damas y caballeros, soñemos en grande. Amazonas nos invita a soñar en grande y a unir al país todos los días. Hagámoslo.